diferente, partiendo justamente de la atención a los últimos, a los más pobres, a los excluidos, de Abu Kaspa, la Filipina, a muchas clínicas y escuelas en África y en otros países del mundo. Solamente individuando lo más posible las prioridades de las acciones con las lentes de la equidad, es decir, partiendo de los grupos socialmente desventajados en los diferentes contextos, es posible crear ambientes realmente favorables a la promoción de la salud y crear comunidades resilientes. Yo termino aquí y les agradezco por la escucha y le paso ahora la palabra a Federica Comasi, que guiará el workshop de deporte e inclusión. Hola a todos. Es un verdadero gusto estar aquí. Soy Federica y conmigo se hablará de deporte. Yo soy pedagogista especializada en disabilidad y marginalidad y soy una jugadora y entrenadora de rugby. Soy una Gen 2 y desde hace poco soy la nueva responsable de SportMeet, la inundación del deporte. Hace un momento hemos visto que el tanto por ciento de personas que se presentan con condiciones de disabilidad y que tienen acceso a las actividades deportivas son verdaderamente más bajas en relación al resto de la población. ¿Y esto qué es lo que significa? Que faltan dos aspectos fundamentales en su vida para el desarrollo del bienestar integrado de la persona, es decir, el ámbito de la socialidad y el de mantenimiento de la salud. Entonces, ahora vemos juntos este breve vídeo que nos presentará una buena práctica de cómo la inclusión social, el desarrollo del bienestar y de la salud de las personas en condiciones de disabilidad puede encontrar espacio en el contexto deportivo. El proyecto MISER es una colaboración que ha sido creada entre la Asociación Italiana para promover el proyecto del rugby. Es un rugby como es el nuestro de base, donde todos tienen un papel y todos pueden jugar y no necesitamos de tener particulares reglas o otras cosas. Nuestro objetivo es el de abrir la participación, sobre todo en el deporte de base, no solo a las personas con discapacidad, sino a quien encuentre barrera para la participación. Decimos, el rugby ha sido siempre nuestro deporte y el rugby por sí es un deporte de inclusión. Claramente esta colaboración se ha extendido a incluir a otros colaboradores. Tenemos la Federación Española, la Federación del Fiandre y la Universidad de Salamanca, que tiene un aporte científico sobre la inclusión de las personas en condiciones. Y tenemos un club que trae una experiencia de base concreta que es desde hace 5 años. Creo que sea una idea fantástica que añade una nueva dimensión al club. Lleva nuevas personas a la comunidad dentro del club y además devuelve a las personas una imagen mejor de este club, que se hace parte de la comunidad y que está abierta para todos. Tenemos con nosotros 13 personas, algunas con discapacidad y que no habían jugado nunca rugby, y algunos chicos que han jugado con el club desde hace mucho tiempo. Ha sido un pequeño grupo que ha empezado, pero que ha ido creciendo. Las pasadas semanas hemos jugado una partida y habían 45 jugadores. Todos querían jugar y todos han jugado. Es una espléndida oportunidad de involucrar en el club personas que aman el rugby y que quieren participar. Este proyecto claramente favorece aquellos que son los objetivos de la Comunidad de Europa para hacer deporte en materia de bienestar, porque aquí estamos hablando de personas que no practicaban deporte antes y que ahora
hacen deporte regularmente y son miembros del club y tienen una red social alrededor, y esto deja una herencia más allá del fin del proyecto, que esta persona podrá transformarle la vida concretamente. Ok, grazie. Problemi con l'audio. Allora, ho Entonces, scelto di mostrarvi il he rugby elegido demostrar, proprio per he una elegido demostrar el dedo, tal vez por una deformación profesional, io como gioco decía, e alleno yo rugby juego e y nel mio nella mia entreno, società y además una mi squadra di sociedad tennis tiene un dove grupo appunto ci sono un po' di donde giocatori che justamente hay algunos si allenano jugadores da un po' di que anni. se entrenan Qui desde hace posso algunos años. Por vivere tanto, he con gli tenido occhi del posibilidad de ver con mis ojos el beneficio que la sport. actividad integrada puede Ad dar. ogni modo ci sono tanti Sin altri embargo, hay tipi di todavía sport muchos otros ejemplos de diversi. deporte de Ad inclusión. esempio, non so Por se ejemplo, no sé si han oído hablar alguna vez del si basking. tratta di uno Se trata sport de un nato in deporte que ha Italia, nacido en nella città di Italia, Cremona en la ciudad de particolarmente, Cremona ed è come il particularmente, basket, y ma es como con el più regole in più. básquet, pero Ci con sono 10 regole reglas che más. Y permettono estas son las que le a tutti permitan a los i jugadores con partecipanti di diferentes partecipare. capacidades que puedan jugar È così che juntos. ci saranno Y es persone así con que habrán disabilità e anche jugadores con persone disabilidad y otras che que no lo giocano nella tienen, stessa que squadra. jueguen en el mismo Quindi equipo. l'aspetto El della aspecto de la competizione, competición che è molto también importante, en anche este in questo caso es muy caso non viene a importante, mancare, no viene a anche faltar. perché è proprio También questo porque che justamente esto es lo que caratterizza caracteriza la actividad le deportiva y la hace competizioni. E interesante. quindi tutti i Y por lo giocatori tanto, todos los possono a jugadores proprio pueden titolo dar su nello contribución, specifico fare en carattere modo per il risultato della particular partita. meter Comunque, come el dicevo, balón para el non resultado de la approfondendo di partida. più Como come lo decía, sport existen genera muchos ejemplos de cómo el nuovo per fare deporte più puede entrate ser un lugar donde economiche, pueden encontrarse personas con la diferentes sfida è quella di capacidades. portare El avanti desafío es el de attività llevar adelante actividades competitive competitivas e adattabili y alle también diverse que sean capacità, adaptables a las facendo diferentes sia accogliere capacidades, tutti. acogiendo así a E todos. perché questo è importante? ¿Por qué es Perché lo importante sport esto? è il luogo Porque el dove deporte l'aspetto es el della lugar donde el relazione aspecto de la è relación inserito nelle y dinamiche el sociali è entrar en fondamentale. las dinámicas Perché sociales se favorece. Por chi meglio dello tanto, sport ¿quién per mejor aiutare que le el deporte persone para a ayudar a inserirsi personas all'interno di para gruppi que sociali entren dentro de los e grupos quindi sociales y por lo tanto l'esclusione e la contrastar la discriminazione exclusión y la e poi di discriminación, conseguenza dei benefici che gozando lo también de los sport ha. beneficios que todo esto comporta? E ci sono diversi esempi di Hay come lo diferentes sport ejemplos de cómo el deporte para las personas con discapacidades ha tenido éxito. porti Uno al de estos movimento es el internazionale Movimiento dei Internacional de las Games, Olimpiadas nato in Chicago Especiales, nacido en negli anni Chicago 60 a finales de los años e che sta 60 diventando y que se está sempre più convirtiendo siempre diffuso. más en algo muy A differenza del difundido. A movimento diferencia del paralimpico, movimiento che nagli anni paralímpico, 30 las e anni personas que stessi toman parte en soffrono esa actividad principalmente di llevan disabilità principalmente disabilidades dell'intellettivo. de tipo È una realtà intelectual. che è nata Es una proprio realidad per que ha nacido favorire justamente para l'inclusione favorecer la sociale inclusión attraverso la pratica social dello a sport. través de la práctica E del poi deporte. non si può Y ricordare después come altro no se esempio puede quello del sino movimento llevar otro paralimpico, ejemplo, eso del movimiento che nasce paralímpico, que all'inizio nace come al comienzo, diciamo digamos, riabilitazione como dei una feriti di guerra rehabilitación para los ad heridos opera de del guerra medico Ludwig Guttmann, por obra de il un quale médico, si Ludwig rese Goodman, conto el cual se dio che cuenta de cómo sus proprio pacientes, grazie all'attività justamente sportiva, gracias a la práctica de los aumenti deportes, significativi obtenían nella mejoría loro significativa qualità para e su nel salud benessere y para psicofisico. el bienestar Il movimento psicofísico. poi è cresciuto El negli movimiento anni después creció a través e de los años dopo i giochi di y Roma es del justamente con los Juegos de 1960 Roma del año sono sorti nello 1960, stesso luogo que dove se oggi desarrolló en el mismo è lugar de los cominciato Juegos un Olímpicos, cammino que sempre empezó un maggiore camino per siempre mayor para la l'accessibilità del sensibilización pubblico del alle público tematiche y para las temáticas que disabili. están unidas a la Ed disabilidad. è così che i giochi Y es así que paralimpici los sono Juegos diventati Paralímpicos se non han solo un convertido beneficio per no i solo en un beneficio para los partecipanti, atletas que ma anche un participan, mezzo sino per también promuovere un l'opinione pubblica, medio para far conoscere hacer il consciente a mondo la opinión oltre pública, il hacerla mondo conocer un mundo que e quindi di muchos y muchos conseguenza anche carico di no pregiudizi. conocían y por tanto están lejos de ellos, con E muchos atleti di prejuicios. grande valore, Conocer atletas de gran professionalità, valor, ya sea deportivo que de può aiutare le personalidad, persone ayuda a las a comprendere personas meglio questo mondo que comprendan e mejor este magari mundo anche ad agire y per tal rendere vez poi più también a accessibili e actuar para hacer inclusive más le accesible e divise le inclusiva nostre società, nuestras sociedades, contrastando quindi le contrastando, por lo diseguaglianze tanto, la che desigualdad spesso sono y correlate.
y todo lo que tiene que ver con ella. ¿Y por qué les he hablado de estos ejemplos? ¿A qué sirve hablar de todo esto? A nosotros nos sirve antes que nada como un impulso, como un punto de partida, porque presentar estas buenas prácticas es importante para podernos inspirar para hacer después algo a nivel local, en el propio territorio, yendo al encuentro de las exigencias de quien está allí. Y por tanto, no sé si tienen grupos de jóvenes o de familia que se dan cuenta de este valor añadido que puede dar el deporte, pueden pensar actividades haciendo red también con las actividades que ya actúan en el territorio. Por lo tanto, por ejemplo, si se quiere organizar una partida de fútbol, ¿por qué no hacerlo pensando que hay capacidades diferentes que pueden asistir? ¿Y por qué no aprovechar y colaborar quien está en el territorio y se ocupa ya de deshabilidades y puede incentivar la inclusión a través del deporte? El trabajar en red es un requisito muy importante porque es la clave para empezar a trabajar en una óptica de acerar las desigualdades, y trabajar en equipo es un requisito fundamental, como nos lo enseña justamente el deporte, todo el deporte, ya sea el de equipo que el individual. Al final es siempre el deporte que nos enseña esto. Bien, yo les dejo así con esta pequeña pulga en la oreja y le dejo la palabra a Renzo, que nos puede decir algo más sobre el tema de accesibilidad e inclusión. Yo me llamo Renzo Andri, soy de Belluno, que es una ciudad pequeña del norte de Italia. Estoy casado con Lucía, tenemos 4 hijos que ya son grandes y en el movimiento de los focolares soy un voluntario. Como profesión soy ingeniero. Desde hace más de 40 años me ocupa de tecnología asistida, es decir, de instrumentos técnicos para las personas con discapacidades, para entendernos, prótesis, sillas de ruedas, instrumentos informáticos, adaptamientos de la casa, todo aquello que, en fin, es útil para mejorar la autonomía y la calidad de vida. Mi experiencia me ha llevado a menudo a contacto con desigualdades que excluyen a personas con discapacidades de la comunidad, de la escuela, del trabajo, de la cultura, del turismo, del deporte, de la vida social. Pero es importante hacer una precisación. No son los límites de la persona la causa de marginación. El límite, de hecho, es una experiencia constitutiva del hombre que cada uno experimenta en ciertos momentos de la vida, sobre todo en edad avanzada, y que muchos experimentan más que los otros a causa de la enfermedad, del accidente o a causas presentes desde el nacimiento. La disabilidad, en cambio, es toda otra cosa. No es sinónimo de límite. Es una situación en la cual puedo encontrarme en el momento en el cual un límite mío constituye una barrera. Hago un ejemplo. Si mis piernas no funcionan y uso una silla de rueda, seré perfectamente hábil para moverme. Hasta que no encontraré una barrera, por ejemplo, una escala o una rampa demasiado rípida o que se resbala y que es peligrosa. Si estoy sordo y no tengo un buen aparato acústico, seré hábil para poder escuchar, hasta que no encontraré un ambiente lleno de ecos y que no me lo permita. Si tengo una forma de autismo, no tendré problema en el estar con otras personas. Si éstas tienen familiaridad con ciertos modos míos, entre comillas, extraños de expresarme. Por lo tanto, son las barreras que transforman el límite en un problema, que crean la deseabilidad. Tal vez no estamos muy acostumbrados a pensar así, pero esta es exactamente la definición de disabilidad de la Organización Mundial de la Salud. Y miren cómo se definen las personas con discapacidad en la Convención ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son llamados aquellos que presentan limitaciones duraderas físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que en interacción con barreras de diferentes naturaleza pueden obstaculizar su plena
y efectiva participación en la sociedad sobre la base de igualdad con los demás. Muy claro, antes está la persona en todas sus dimensiones. La deshabilidad nace en el momento en el cual el interactuar con la barrera construida por la sociedad. Y esto nos lleva a decir que tenemos un enfermo que hay que cuidar, que es nuestra sociedad, que está afectada de una malatía, de una enfermedad que se llama barrera. Y el cuidado tiene un nombre: accesibilidad. Dar to care, cuidar, nos lleva a perseguir el sueño de un mundo accesible, es decir, de un mundo donde nadie, independientemente de la propia condición física o de conocimiento, encuentre más barreras arquitectónicas o tecnológicas o sociales que puedan condicionar su movilidad o puedan limitar sus relaciones o impedir su plena realización como persona y como ciudadano. Es un sueño que, con los conocimientos y los medios de los cuales hoy disponemos, no puede quedarse en una utopía, tiene que convertirse en una realidad en todas partes. Se ha hecho mucho por este objetivo en todo el mundo, sobre todo en los últimos años, pero hay mucho que hacer todavía. Más allá de lo que tiene que ver a quien tiene competencia o responsabilidades específicas, ¿qué podemos hacer nosotros, ciudadanos normales? ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos? Me limito a sugerir 4 simples actitudes. Antes que nada, reformular los problemas. Segundo, abrir los ojos sobre las barreras. Tercero, trabajar con y no por la persona con disabilidad. Cuarto, formación y sensibilización. Veámoslos. 1. Reformula el problema. Hago un ejemplo. Qué pena que Juan no pueda venir al encuentro que hemos organizado, porque es en el segundo piso, sin ascensor, y sería un gran riesgo llevarlo en los brazos. ¿Le sucedió de encontrarse alguna vez en esta situación? A mí sí, ¿eh? Y de permanecer con el pensamiento fijado sobre el límite de Juan. Qué pena por él. Probemos, en cambio, a volver a formular el problema pensando sus derechos. El hecho que hemos organizado el encuentro en el segundo piso sin ascensor le impide a Juan que participe y, por lo tanto, se convierte en un problema nuestro, no suyo. He aquí entonces espontánea la búsqueda de soluciones, buscar otro lugar accesible, procurar un instrumento técnico para subir las escaleras en seguridad, etcétera. Segundo punto, segunda sugerencia. Abre los ojos sobre las barreras. Alguien de ustedes seguramente tiene ya familiaridad con el mundo de la disabilidad por experiencia personal o de familiares o de personas que conocen. Otros, en cambio, tal vez nunca han tenido ocasión de encontrarlo. Pero esto no impide que cada uno de nosotros pueda abrir los ojos sobre la comunidad, sobre la ciudad o sobre el territorio donde viva y probar a darse cuenta de las barreras presentes que pueden obstaculizar a las personas que tienen alguna dificultad de movimiento, de vista, de oído, de comprensión o sencillamente a las personas que son ancianas. Hagamos un momento una reflexión personal. Cada uno pruebe a notar por lo menos una barrera que ha visto. Ahora veamos el tercer punto. Trabaja con y no por. A menudo se cae en el error de pensar de poder hablar en nombre de las personas que tienen disabilidad, aún sin haber vivido nunca la experiencia de la disabilidad sobre la propia piel. Nos preguntamos, ¿qué podemos hacer por los dishábiles? Gozamos de la alegría de haber ayudado a una persona con disabilidad para después descubrir que a veces que estábamos más concentrados sobre nuestra gratificación de ser útil a alguien, de actuar hacia los dishábiles, en vez de trabajar con la persona por cuestiones que tienen que ver con su disabilidad. Esta actitud que heredamos de la cultura que nos rodea, a menudo justamente es criticado por el mundo de la persona con disabilidad. El lema de la terapia
del Fórum Europeo de las Personas con Disabilidades. Nada sobre nosotros sin nosotros. Y hagamos todavía un momento de reflexión. Cada uno pruebe a recordar una eventual experiencia personal en la cual tomó la iniciativa hacia una persona con discapacidad sin antes ponerse de acuerdo con ella. Y después, la última sugerencia, formación y sensibilización. Naturalmente, en este poco tiempo he podido ofrecer solo algunos ejemplos simples, algunas ideas, pero en el ámbito de este sendero hemos empezado un específico proyecto llamado Ambiente Accesible Sociedad Inclusiva para poner en red personas desde las más variadas zonas del mundo y de la cultura que puedan ofrecer experiencias y conocimientos. En la página del proyecto www.aeis.cloud encontrarán el material formativo que estamos construyendo. Pueden volver a ver este vídeo y pueden encontrar el anuncio en los próximos. Pueden usarlo, ya sea este material para la formación personal y para la sensibilización, por ejemplo, animando encuentros y diálogos en su territorio. Y con esto yo termino y les agradezco por la atención. Gracias. Entonces, ahora es el momento que tenemos a disposición para poder hacer algunas preguntas. El instrumento que utilizaremos es Clairo, no sé si ustedes lo conocen, pero explico brevemente cómo funciona. Como pueden ver, aquí hay una página con un código 818381 o un código que pueden escoger con cuál de ellos pueden entrar en la página. Y una vez que entran en la página, pueden escribir su pregunta o pueden votar las preguntas de los demás. De esta manera, las preguntas que tendrán mayor número de votos serán las que después tomaremos en consideración y serán las primeras a las que responderemos y responderemos a vuestras preguntas. Les dejamos ahora algunos minutos para que puedan acceder a esta página, para que puedan escribir sus preguntas y después trataremos de responder. Repito, para poder acceder tienen que ir a la página que ven y meter el código que ven o a través del código QR pueden hacerle la fotografía si tienen la posibilidad y a través de esto podrán acceder directamente y pueden escribir la pregunta o podrán votar las preguntas de los demás. No sé si el control, mientras tanto, puede poner un poco de música, así nos acompañará. Ecco, cominciamo a vedere adesso un po' di domande. Empezamos a ver ya algunas preguntas.
Entonces, por el momento, las preguntas que están llegando son: con el COVID hemos comprendido que somos interdependientes. ¿Cómo hacer accesible el cuidado y las vacunas a todo el mundo? Después otra pregunta es: muchos todavía esconden en las casas a las personas deshábiles. ¿Cómo hacer para superar este problema? Non so bene se si può specificare meglio questa domanda. Come Los essere por mí inclusivi programa anche nel gioco di ogni giorno. cómo ser inclusivos también en el juego de cada día. Andiamo con le risposte. Podemos dar algunas respuestas. Aspettiamo ancora. Allora, Entonces, forse possiamo cominciare a tal vez ahora rispondere. podemos empezar respondiendo Inizierei con y empezaría la domanda antes que sul nada con Covid. la pregunta sobre el COVID, Insomma, abbiamo capito che siamo porque interdipendenti hemos per rendere comprendido que somos accessibili interdependientes. ¿Cómo le hacer vaccine e i vaccini a accesibles tutto il los mondo. cuidados y las vacunas para todo el Non so mundo? se Maria Grazia vuoi No sé si rispondere María a questa Gracia domanda. quieres responder tú a esta pregunta. È una bella domanda. Es una pregunta bonita, Complesso, però. compleja, Non pero ti sentiamo, Maria Grazia. Ah, si sente adesso? Adesso? Mi sí, sentite? sí. Sentite? Sì, sì, si sente. Ok. Dicevo che Decía è una domanda que es una che pregunta ci chiediamo bonita, tutti. interesante, porque todos nos preguntamos, efectivamente, Diciamo che con la pandemia digamos que con la attuale pandemia il actual, movimento a livello el mondiale movimiento a per nivel rendere mundial para accessibili hacer le accesible medicine las essenziali, medicinas dopo tanti esenciales que centinaia, después son pocos le centenares, cosiddette las salvavita, renderle medicinas que se accessibili a llaman tutti i salvavidas, paesi del mondo, hacerlas a tutte le accesibles a todos zone los países più del mundo, a povere todas las e zonas, también a las come más pobres. appunto Y rendere justamente accessibili i cómo hacer vaccini, accesible la vacuna, diciamo, è digamos arrivato il que momento, ha llegado el momento probabilmente in cui probablemente en el cual l'opinione pubblica la può opinión fare pública molto. puede hacer C'è mucho. il problema dei brevetti che Existe el sono problema de las lunghe, casas de ci farmacia, sono que problematiche hay di problemáticas connessione, de problematiche conexión, politiche, problemáticas cioè políticas. El individuo, la singola persona, il la singolo persona cittadino individualmente, el parte nel ciudadano mondo individualmente de los diferentes lugares del può mundo, fare poco, solo pueden hacer possiamo poco, pero fare podemos opinione pubblica, crear la esercitare opinión pública, pressioni es decir, a hacer livello presión a dei nivel de nostri gobiernos, governi ya sean de nuestros perché, gobiernos, que perché si faccia qualcosa, para perché que si hagamos modifichi, algo, para que podamos movernos en este sentido, perché è etico, perché porque es siamo una sola ético, famiglia in tutto il porque mondo, somos una ma única anche familia en todo perché, el mundo, appunto, come pero si también dice nella porque, domanda, como siamo dice la pregunta, interdipendenti, estamos perché se ci interconectados. Es vacciniamo decir, solo si nei nos paesi ricchi con vacunamos 3 dosi solo e con nei 3 paesi poveri del dosis en mondo, los países il ricos del virus mundo, nei paesi el poveri virus en los si países pobres diffonderà, se nasceranno difundirá, nuove varianti nacerán e nuevas quindi non ne variantes usciremo y mai. por lo tanto no saldremos nunca de la Mi sembra pandemia. che Me parece l'opinione que la pubblica opinión pública sta facendo molto in questo está senso, tant'è haciendo vero mucho che en este io sentido. Tanto es conosco así que por lo la menos realtà yo del governo conozco italiano esta e realidad del credo che il gobierno governo italiano italiano stia y sé que el muovendo gobierno italiano se ha movido decisi mucho en este nei término, G20 adesso in también questo en senso. el G20 en este sentido. Grazie Maria Grazia. Gracias, María Gracia. Allora, la seconda domanda, cioè Entonces la seconda domanda segunda è come es essere inclusivi anche cómo nel ser gioco ogni giorno. inclusivos también en el juego todos los días. Io penso che è proprio una questione Yo pienso di que cambio di mentalità, es una cuestión de perché cambio de mentalidad, l'essere inclusivi porque nel ser gioco è essere inclusivos en el inclusivi anche nella juego vita, es ser nel inclusivos senso también en la vida. che quando io, non so,
No sé, cuando yo pienso a una actividad que puedo proponer cuando se habla de juego se piensa más a los niños o a personas en edad de desarrollo. Lo que tenemos que hacer es pensar a quién tenemos delante, a las personas que tenemos delante. Y también un poco lo que decía Renzo antes, pensar de hacer las cosas con los demás y no para los demás. Y esto significa que yo no miro sencillamente a lo que la otra persona no puede hacer, sino que miro lo que puede hacer, miro la contribución que cada persona logra dar en el juego y pensar a juegos donde cada persona es protagonista, donde cada persona logra dar la propia contribución. No digo que sea una cosa sencilla, porque es algo que hace parte de los desafíos de los grandes temas, pero la cosa importante es que está unido a esto, es el cambiar mentalidad. Cuando se habla de deshabilidad o cuando se habla de límite o cuando se habla de todo este ambiente. Mi sembra che Y me parece ancora un'altra domanda que todavía hay otra pregunta. che la seconda domanda. Veamos. Mi sono persa. Allora, un'altra domanda è: dovremmo fare Otra conoscere pregunta es, questa tenemos que hacer esperienza di conocer integrazione. esta experiencia. Forse Renzo ¿Y vorrebbe cómo condividere podemos questa hacer cosa. esto para la integración? Renzo, ¿tú puedes responder? Sì, questa domanda credo che si Esta collega pregunta con pienso tutte que le se altre conecta un che poco dicono también che con las molti si otras nascondono que nelle dicen que case muchos se esconden disabili todavía en las comunque tutte casas, las quelle personas ristrettamente diferentemente come fare a hábiles. superare questi ¿Cómo problemi. hacer para hacer superar estos problemas? Allora qui c'è un problema di Entonces, barriera aquí hay un culturale nivel de barrera che cultural sostanzialmente potrebbe que descrivere sustancialmente così: podría la ser dicho de disabilità este in modo. molte La comunità è vista deshabilidad en come muchas una comunidades cosa todavía se ve negativa. Certo, como è un algo momento negativo, pesante cierto. e difficile Es per algo tanti pesado, problemi pratici che difícil, que tiene supporta la muchos problemas famiglia, eccetera. prácticas Però que esto comporta para la non si può persona, para la vedere come una familia, cosa esto, pero negativa dal punto esto di vista verlo como culturale e una cosa sociale. negativa È desde un punto proprio de un vista problema, cultural y social, es diciamo, realmente un problema, di mentalità. digamos, de Ecco, mentalidad. come fare a ¿Cómo superarlo? hacer para superarla? Io vedo due Yo fondamentali veo strade maestre. dos Una è caminos maestros l'informazione. fundamentales. Uno es la información. Le famiglie Muchas che presentano personas y questi familias que sono di tienen fronte a deshabilidades problemi se encuentran e delante non de muchos trovano problemas un'informazione su y no come risolverli. encuentran información Nella mia sobre cómo pueden esperienza, resolverla. En mi experiencia, por ejemplo, tecnologie, yo me ocupo de strumenti tecnología y che de instrumentos possono técnicos risolvere tanti que problemi pueden pratici resolver della vita muchos delle persone, problemas de la vida de cada mentre tante día. persone Y yo veo non que li muchas conoscono e personas magari no 10 las anni dopo conocen. che Y hace ya non 10 hanno questo años que problema si estamos riscoprono che luchando con este problema esisteva già sin existir que nel existen passato, quindi eh, questa informazione. algunos La seconda instrumentos para ayudar a è un po' la resolverlo. La sensibilizzazione, segunda cioè es la diffondere l'idea sensibilización, che difundir la idea l'integrazione de que è, la come dire, la integración normalità della es società. la E questo normalidad de la sociedad. è molto Y esto interessante ciò es che muy Federica interesante fa lo que nos vedere, decía Federica, lo lo que nos sport, per mostraba, esempio, come el veicolo di deporte como integrazione vehículo de sia integración. all'Olympics Vemos della disabilità cuánto intellettuale, en el ma ámbito de il la movimento deshabilidad paralympico intelectiva y el nell'ambito movimiento delle paralímpico en disabilità el fisiche e ámbito de la sensoriali deshabilidad ha física y portato sensorial, per i nostri ha figli aportado spesso para nuestros hijos oggi especialmente. la persona con Hoy disabilità la magari è persona con associata disabilidad tal all'atleta vez che ha está visto nella asociado a competizione aquel sportiva atleta que ha e visto non en la è competición diverso deportiva y magari por tanto es una noi da visión piccoli diferente de la que hemos nell'ambito visto nosotros dell'integrazione. cuando Ecco, estábamos en c'è mi da fare generación. questo salto Hay di que hacer mentalità este che non salto de è semplice, mentalidad que no es è una certa sencillo, mentalità radicale, es una deve cierta richiedere mentalidad un lavoro a radicada, que lungo hay que hacer un sensibilizzazione, trabajo ma la cosa a importante largo è término de il cambio di sensibilización paradigma y culturale el e cambio de il paradigma problema cultural es esto. dell'integrazione El non sta problema de la nelle nostre integración no está politiche, en la sta nelle persona, barriere che la está società en las pone. barreras que Quindi la il problema è sociedad nostro, pone. non è un Por problema tanto, di es un Stato problema o di nuestro, no limiti. es un Se problema de già quien tiene cambiamo el questa límite. mentalità Si nelle ya scuole, cambiamos esta sarà più mentalidad facile en la vida superare de cada questo. día, E será más per fácil concludere, superarlo. Y para i terminar, grandi formatori el della gran società sulla formador sensibilizzazione chi de sono? la sociedad de Sono le sensibilidad. persone disabili ¿Quiénes son? Son stesse, las personas perché sono le desables ellas persone che mismas, in qualche porque quien modo tiene la possono experiencia de la insegnare estabilidad cosa vuol puede dire, quali sono enseñar qué le quiere decir, conseguenze e le cuáles son las soluzioni al resto del consecuencias y mondo. las soluciones al resto de la Bene, población. abbiamo spazio per Bien, un'ultima me domanda parece que hemos per hecho Maria esta última Grazia. pregunta, que es para Si María sente dire Gracia. talvolta che il A numero veces delle persone se oye con decir que el número de las disturbo personas con è cresciuto.
con disturbios autísticos ha crecido. ¿Esto es verdad o no es así? Entonces, si miramos los números de las personas con el disturbio autístico, que no es una enfermedad, es un malestar del desarrollo neurológico, del neurodesarrollo. Es verdad que respecto a hace 10 años, hace 20 años o 30 años, los números van en aumento, con mucha diferencia a nivel de las poblaciones. En los Estados Unidos, por ejemplo, parece más que en Italia. Y ustedes saben que el autismo está mucho más difundido en el sexo masculino que en el femenino, en algunos lugares. Pero ¿es un real aumento o es porque hemos afinado y miramos más en profundidad? Y digamos que sobre esto hay parecer diferente, pero es factorial. Es decir, es verdad que ha habido un cambio en los diagnósticos, es verdad que hay una mayor conciencia de que este disturbo entre los operadores sanitarios, pero también entre los padres, entre la opinión pública. Y después está también el desarrollo psicológico muy precoz que se hace. Por tanto, es más fácil hacer una diagnosis. Pero, sin embargo, hay, como decía esta pregunta, hay muchas investigaciones sobre factores ambientales diferentes, que en algunas de estas investigaciones puede parecer significativo en relación con el autismo. Sin embargo, hasta el momento son solo hipótesis, por tanto, todavía piden tener mucho estudio. Pienso que ahora hemos llegado a la conclusión de este momento que hemos pasado juntos esta tarde. Y agradecemos, yo agradezco a cada uno, nos agradecemos uno a los otros por las contribuciones que hemos dado, o hablando, o escuchando, o interviniendo. Pienso que ha sido un momento, al menos yo siento que me he enriquecido, y esperemos que esto haya sido para todos, y estas acciones de las cuales hemos hablado estén en sintonía con lo que hemos dicho al comienzo. Es decir, empezar a ver las cosas desde otro ángulo, desde otro punto de vista, para poder realmente mejorar nuestro mundo. Gracias a todos. Pienso que podemos saludarnos. Sí, gracias a todos.